Gloria al nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Vamos a leer la palabra. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo 11. Leeremos el versículo número 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tomen asiento, hermanos. Seguimos hablando acerca de la oración intercesora y el rol del intercesor, que es esencial, que es fundamental, es que podamos tener conciencia en nuestra vida acerca de ese gran papel que el Señor nos ha encomendado a todos aquellos que le hemos conocido. Poder orar de forma desinteresada por las necesidades de otros. Orar por los desafíos de otros. Orar por las situaciones de otras personas que no son las nuestras. Es un desafío para que lo hagamos de la manera correcta y tal cual Dios quiere que sea presentada delante de Él. Es un acto donde nosotros aprendemos a suplicarle a Dios por otros, por las necesidades de otros, por las condiciones de otros, entendiendo claramente, mis hermanos, que es una determinación, es una decisión que nosotros debemos de tomar. Ahora bien, hemos estado hablando acerca de componentes esenciales e importantes de lo que significa la tarea de un intercesor, características o claves esenciales que un intercesor debe tener en su vida personal para que la tarea sea efectiva. No es solamente el hecho de que usted ore por alguien, porque puede orar renegando. Puede orar por otra persona renegando. ¿Y por qué no oran ellos por ellos mejor? Tanta carga que tengo yo y estar orando por otra gente. Ya desde ese momento ya su oración no es funcional, hermano. Desde ese instante esa aparente oración intercesora no está conmoviendo al cielo, porque está con una actitud de desgano, de malestar, si es posible. Porque de repente alguien le promovió, alguien le propuso, oremos, intercedamos por esto. Y lastimosamente no se tiene la actitud correcta para hacerlo. Hemos estado mencionando ya 3 actitudes correctas, son 4 las que quiero mencionar de los componentes claves acerca de la vida de un intercesor. Y es ahí donde nosotros tenemos que valorar el sentido de responsabilidad. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿De qué manera yo lo estoy haciendo? Si me involucro en el asunto de interceder, ¿de qué forma yo lo hago? ¿De qué manera yo lo propongo? Lo cual precisamente hará que sea funcional. Porque si hay algo que el Señor anda buscando es a hombres y mujeres que puedan ponerse en la brecha. El profeta Ezequiel lo menciona en el capítulo 22, versículo 30 de su libro. Dice él, busqué a un hombre, a uno, que se pusiera en la brecha en favor de la tierra. Y a través del profeta el Señor dice, no lo hallé.
no lo encontré. ¿Qué pasaría que no lo halló, hermano? ¿Por qué no lo encontró? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que no es fácil en realidad intentar hacer a un lado nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestras necesidades para poder enfocarnos en las necesidades de otros, para poder enfocarnos en los proyectos de otros, para poder clamar por los deseos de otros. Por eso el profeta dice, usando la voz de Dios, no lo hallé, no lo hallé. Hoy por hoy necesitamos reactivarnos dentro de nuestro interior en esa hermosa tarea de poder compartir la carga con otras personas, sobrellevar las cargas con otras personas. Lógicamente este es un sentido espiritual, la aplicación tiene que ver de forma espiritual, donde yo entiendo, donde yo comprendo, donde yo soy consciente de lo que estoy haciendo y la responsabilidad que yo tengo delante de la presencia del Señor por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Porque ahora nosotros tenemos una experiencia, una vivencia, porque ahora hemos conocido al Señor y hemos conocido al Dios de amor. Hemos conocido a aquel que se entregó por nosotros, y ese amor derramado en nosotros nos puede impulsar. Y digo nos puede porque nos encontramos con tantos riñendo con el Señor para no involucrarse en la necesidad de otras personas. Por eso es sumamente importante que hagamos una revisión clara en nosotros, porque podremos estar probablemente orando por otros, pero no haciéndolo de la manera correcta, no haciéndolo de la forma correcta, no sintiendo la carga, no sintiendo el dolor, no sintiendo el pesar, no sintiendo la responsabilidad. Porque el intercesor, en primer lugar, debe tener empatía y compasión, identificarse con la necesidad de la otra persona. Es imposible que usted cumpla su papel de intercesor si no está sintiendo el dolor, la carga de la condición de las otras personas. Cuando Jesús vino a la tierra, lógicamente, el apóstol Juan en su evangelio lo resume así, versículos 11 y 12 del capítulo 1. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Hay un momento en el cual Jesús está a orilla de Jerusalén y mira a Jerusalén y empieza a lamentarse. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y tú no quisiste? Es el dolor, el llanto, la identificación que Jesús está sintiendo por el estado espiritual en el que se encuentra Jerusalén. Si él no hubiera sentido la empatía y la compasión por la condición no solamente de Jerusalén, sino de toda la humanidad, no hubiera muerto en la cruz del Calvario, hermano. No se hubiera entregado. Pero él sintió la condición, él sintió el estado, él sintió la carga de lo que el peso del pecado produce en el corazón del ser humano. Y por eso fue capaz no solo de orar por nosotros, sino de ir a la cruz misma, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Ahora es importante que cuando usted intente orar por la necesidad de otros, dígale: Señor, quiero hacerlo con compasión. Quiero hacerlo con compasión. Quiero sentir empatía
Constantemente les motivamos a orar por los hermanos que sufren violencia y persecución por causa del Evangelio en otras partes del mundo. Y de pronto podríamos estar orando cada día por una nación, por una necesidad o por una condición, pero solamente haciéndolo porque ahí está el calendario, porque hay que orar por tal país, porque hay que interceder por tal nación. Si pudiéramos comprender el momento duro y difícil que un hermano en un país de África, por ejemplo, tiene que esconderse o tiene que huir por la causa del Evangelio porque lo van a matar. ¿Siento yo eso? No lo siento, hermano. No, yo estoy muy bien acá. Se están ganando la gloria, dice usted, que los maten. Pero ¿cuánto realmente yo siento? Porque el clamor, en este caso, tomando en cuenta ese ejemplo que les estoy dando, tiene que ver con el hecho de que yo sienta el dolor que ellos están sintiendo, la circunstancia difícil que están enfrentando, el desprecio que muchos de ellos les toca enfrentar de su propia familia por la causa del Evangelio, el ser echado de su casa por haber conocido a Cristo, el ser desheredados por querer servir al Señor, el ser golpeados por su propia familia por haber renunciado a la religión pagana en la cual vivían. La intercesión nos va a llevar a tratar de insertarnos en la necesidad del hermano. Y ahí es donde podemos aplicar el consejo que el apóstol Pablo da, que nosotros debemos de llorar con los que lloran. Eso habla de empatía, eso habla de tener compasión, de sentir la carga, de sentir el dolor, de sentir el pesar, de sentir la necesidad que está enfrentando esa persona. Para poder desarrollar una intercesión efectiva debemos de tener empatía y compasión. Esta empatía debe ser un asunto espiritual porque va a trascender al mero aspecto emocional. Tiene que abarcar una conexión profunda con la persona por la cual estoy orando o por las personas por las cuales estoy orando. Y ahí es donde se vuelve efectiva la intercesión. En segundo lugar, hemos mencionado la importancia de ser sensibles espiritualmente, porque ahí es donde el Espíritu Santo podrá poner dentro de cada uno de nosotros el por qué clamar, el por qué interceder en un momento preciso. De momento usted está orando y probablemente el Espíritu Santo va a intentar impulsarle a orar por una familia, a orar por una ciudad, a orar por un pueblo, a orar por una nación, a orar por una persona. Pero para que eso ocurra, debe haber sensibilidad espiritual. Y esta condición depende de la actitud que nosotros tenemos en nuestra dependencia del poder del Espíritu Santo. Si hay algo de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes, es que el Espíritu Santo reclama que estemos pendientes a su voz dentro de nosotros. Recuerde que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se manifiesta solamente en el momento que usted le falla al Señor y se pone triste él adentro. No solo ahí, hermano, sino que el Espíritu Santo de forma activa está revoloteando dentro de nosotros. Y en el tiempo en el que estamos orando, si hay verdadera sensibilidad en nosotros, podemos sentir el impulso desde nuestro interior para poder involucrarnos en una acción de oración por otros
Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos dice, versículo 26, que hay momentos donde nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo hacerlo, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos que la intercesión será tan profunda e impulsada por el Espíritu Santo que usted ni podrá decir palabras, sino que lo que saldrán de usted solo serán gemidos, porque ha adquirido una conexión tan profunda con la presencia del Espíritu Santo que usted mismo dejará que Él fluya y usted sentirá literalmente, de forma hasta física, la carga por la cual el Espíritu Santo le hará orar e interceder. Pero tenemos que tener sensibilidad, y este es un punto crucial, hermano, nuestra dependencia del poder del Espíritu Santo. Porque lastimosamente podríamos estar enfocando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida solo para cosas superficiales, para cosas vagas, para cosas que no son esencialmente y profundamente espirituales. Usted ya se da cuenta que en este caso el Espíritu Santo estará activo dentro de su vida, impulsándole a cosas de valor, a cosas de peso. Y la intercesión requiere de la acción práctica, directa, activa del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Así que cuando vaya a orar, también diga al Espíritu Santo si hay algo que por lo cual quiere guiarme a orar, que no estoy percibiendo con mi mente natural, fluye dentro de mí. Y usted verá la presencia del Espíritu Santo actuando. Porque provocará una conexión tan profunda, hermanos, que usted recibirá de la presencia del Espíritu Santo el impulso para poder estar en la brecha por algo o por alguien. En tercer lugar, que fue lo que estuvimos mencionando el martes antepasado, se requiere de perseverancia. El intercesor debe ser perseverante en su acción. Y no es asunto, mis amados, de que usted para poder considerarse intercesor debe estar de rodillas 3, 4, 5 horas, sino más bien la perseverancia tiene que ver con esa persistencia de creer que tenemos un Dios que va a responder. Persistencia en plasmarle cosas al Señor, entendiendo que tenemos un Dios de respuestas. El intercesor no tiene la actitud de decir, ya no voy a orar por esto, ya no me contestó el Señor. No, el intercesor no toma esa actitud, hermano. El intercesor no se desanima por nada. El intercesor sigue clamando, sigue clamando. Y aún habrán momentos en los cuales en su tarea de intercesión de forma natural podrá ver como que en lugar de conseguir resultado, la situación puede hasta empeorar, pero eso no lo hace divagar ni perder su fuerza. Antes bien sigue clamando, sigue orando, sigue en la brecha, creyendo que Dios va a seguir operando. Y usábamos el ejemplo que Jesús nos da en el capítulo 18 de Lucas acerca de la parábola de la viuda con el juez injusto. Esa mujer persistió hasta que el juez fue tocado por la persistencia, por la insistencia. El intercesor debe tener esa característica. ¿Hasta dónde usted y yo tenemos esa característica persistente de seguir creyendo, de seguir clamando, de seguir buscando la presencia del Señor? Lógicamente, hermanos, estamos hablando de una insistencia respetuosa, de una persistencia respetuosa, reverente delante de la presencia del Señor. Porque podríamos perder la actitud
correcta que se espera que aquellos que conocen al Señor la mantengan y la sostengan. Porque en el afán de decir que yo tengo confianza con el Señor, tomo actitudes irrespetuosas. No, estamos hablando de una persistencia de humillación en la presencia del Señor, de una persistencia perenne delante de la presencia del Señor, considerando la grandeza del Señor en favor de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, el intercesor debe tener fe y confianza. Por eso hemos leído Hebreos 11:6. Debe tener fe y confianza. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros intercedemos, no importa el tiempo que nos toque hacerlo, una condición latente que estará en el corazón del intercesor es: sé que Dios va a responder, sé que Dios lo hará, sé que Dios lo hará, sé que Dios moverá su mano de poder, sé que Dios moverá su mano poderosa, sé que Dios va a actuar, sé que Dios se va a glorificar. Y esa actitud tampoco es una acción extremista, religiosa o fanática, no, sino de confianza, de seguridad, reconociendo que Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza, la seguridad. El intercesor, cuando clama, tiene esa certeza, tiene esa seguridad. Y de pronto usted puede escuchar a algunos que también se dicen ser cristianos debatiendo este principio de fe. Algunos afirman que tener fe significa tener cuentas de bancos. Tener fe significa jamás enfermarse. Tener fe significa no tener problemas. Tener fe significa siempre estar carcajeando. Pero a mí siempre me ha asombrado lo que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dice. De hecho, todo el capítulo es un enfoque a la fe y la exaltación de la confianza y de la seguridad de cada uno de esos personajes. Pero lo que a mí siempre me ha impactado es lo que dice el versículo 39. Y todos estos, refiriéndose a todos los héroes de la fe de este capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice la última parte? No recibieron lo prometido. ¿Hay contradicción? No lo hay, hermano. Porque el problema para nosotros, como somos seres terrenos, dependientes de acá de la tierra, que muchas veces somos exclusivos en que aquí tenemos que tener todo lo que queremos. La proyección del Señor va más allá de la simple vivencia terrenal. La proyección del Señor es eterna, eterna. En este momento, de pronto, algunos hermanos y hermanas están siendo martirizados por la causa del evangelio en otras partes del mundo. ¿Será que no tienen fe? No, fe la tienen, pero están pagando un precio. Porque el ofrecimiento del Señor para usted y para mí no es una eternidad aquí en la tierra, hermano. No es una eternidad aquí en la tierra. Y no vengo a ser pesimista y negativo en ese sentido, sino consciente de lo que somos. De pronto, no solo en una ocasión, alguien me ha dicho, quizá no conoce a profundidad el precepto de la fe y lo que eso significa. Asaltaron a un hermano y que iba del culto, hermano, ¿y qué pasaría ahí? ¿Dónde estaba Dios allí? ¿Qué pasó? Atropellaron a otro por allá.
Le metieron un tiro por allá. Yo creo que es que andaba mal. Eso no es bíblico, hermano. Esa actitud suya no es bíblica. Usted y yo estamos supeditados a todo lo que puede ocurrir aquí en la tierra. Si la diferencia suya y mía con todos aquellos que no conocen al Señor es que vamos para el cielo, que somos ciudadanos de la patria celestial, que no somos de acá. Se enfermó el vecino, le pegó dengue al vecino, el zancudito que inyectó aquel lo viene a inyectar a usted, le da dengue también, hermano. No, yo soy cristiano, aquí hay, hermano, una cobertura. No es cierto, hermano. Una fuerza de poder que me cubre. No, hermano. Es ahí donde se encuentra entonces el problema de qué es realmente la fe. Donde de pronto nosotros podemos tener una proyección no bíblica. Cuando hablamos de fe y confianza, es que nosotros estamos creyendo que tenemos un Dios que puede actuar, que puede glorificarse. Y muy bien recuerdo las palabras de nuestro hermano Enrique, nuestro maestro de la palabra, cuando él decía: hasta la muerte es sanidad dada por Dios. Pero como nosotros estamos tan agarrados de acá, de este terruño viejo, no queremos morirnos, ¿verdad? Tengo un amigo inconverso, y bien inconverso, que hace unos días me invitó a tomar café y me dijo: Juan Alberto, me dice, ¿por qué si los cristianos quieren estar en el cielo, por qué no se quieren morir? Me dijo. Así me lo dijo. Así me lo dijo, hermano. Ahora piense usted, hermano. Piense. La fe no nos va a llevar a nosotros a una condición de que nunca me voy a enfermar, nunca voy a tener problemas. Si es posible que no me muera, hermano, me van a dar 200 años aquí en la tierra. La fe no significa eso, hermano. La fe más bien, al contrario, es esa confianza profunda que usted y yo tenemos en la soberanía de Dios, que aprendemos a descansar en Él, que aprendemos a esperar en Él, que aprendemos a recostarnos en Él y que sabemos que Él siempre va a tener la razón en todo lo que pase, en todo lo que ocurra. Entonces nosotros debemos de considerar eso. Porque no podríamos decir: Dios no me escuchó. No, de pronto la respuesta fue lo que a usted no le pareció, lo que no quería oír, pero que en el fondo de pronto se sabía que esa era la respuesta de Dios. Pero como nosotros andamos buscando nuestra propia respuesta, la fe entonces nos va a llevar a considerar nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos, en todos los tiempos y todos los momentos. Aun cuando usted esté orando y pareciera que el Señor se demora. Hay un dicho allá que no es bíblico, pero allá en el argot popular usted escucha: Dios tarda pero no olvida. Nunca tarda Dios, hermano. Ese dicho no es cierto, hermano. Para Marta y María sí tardó Jesús. Jesús llegó en su momento. Lázaro tenía 4 días de haber muerto, pero Jesús llegó en el momento. Ambas, pero con distinta actitud, le dijeron a Jesús, porque eso sí tenemos que notarlo, ¿verdad? Tanto Marta como María le dijeron lo mismito a Jesús, con una actitud diferente. O sea, usted puede decirle algo al Señor con una actitud distinta a la que otro se la puede decir. Marta sí le reclamó.
Marta sí le reclamó. Si tú hubieras estado aquí, así era Marta. Marta sí era, hermano. Así era. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. María le dijo prácticamente lo mismo, pero María fue tirada, postrada a los pies de él. Le dijo: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. No era un reclamo, era solo una declaración. Y posteriormente nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Por dos situaciones que se dieron en estas mujeres. Cuando Jesús ha visitado el hogar de ellas, Marta está afanada y turbada haciendo comida acá para allá, dándole vuelta a las ollas. María sentadita a los pies de Jesús, comiendo todo lo que Jesús le está dando. Y Marta le reclama al Señor de ver a María en esa condición. Y le dice: Jesús, una sola cosa era necesaria, y María ha escogido la mejor parte, y ella no se le va a quitar. Posteriormente, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, ya ha resucitado a Lázaro. María llega a mostrarle una profunda adoración, con un perfume de alabastro que Judas lo cataloga como buen manejador del dinero, que valía 300 denarios, lo que se pagaba anualmente a un jornalero. Carísimo. Y María, hermano, no anduvo estimando lo que eso costaba. Quebró el bote y se lo derramó a Jesús, hermano. Por la actitud, hermano. Ella sabía quién era Jesús. El intercesor sabe, conoce de forma personal, de forma íntima al Señor, y entiende que si bien ahora, que si bien mañana, que si bien la otra semana, pero el intercesor sigue ahí. Sigue ahí, no con reclamo. ¿Qué te pasa, Señor? Y, ¿cuándo, Señor? No, el intercesor no tiene esa actitud, hermano. El intercesor sencillamente sigue buscando la presencia del Señor, llevándole a Él el clamor, la intercesión por la necesidad de otros, creyendo, confiados, actuando, dependiendo plenamente de saber: Dios sabe el momento, Dios sabe la forma, Dios conoce el instante para hacer las cosas. Yo sigo creyendo, yo sigo clamando, yo sigo intercediendo, yo sigo buscando la presencia del Señor. Porque sería lamentable, volviendo a lo de los mártires modernos, que usted esté clamando solo por decir, por la iglesia en Nigeria: Señor, pelea por tu pueblo en Nigeria. Señor, mira la persecución que están sufriendo, los ataques a sus cultos, a sus reuniones, que los están matando. Señor, pelea por ellos. Y ya nos imaginamos a nosotros, al Señor parado con un ejército de ángeles matando a esos insurgentes que van a matar. Y lo más terrible es que al día siguiente, después de que ha orado usted, escucha: le metieron fuego a otra iglesia con tantas personas adentro y murieron. Y mi intercesión y mi clamor. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta el sentido de la verdadera fe. Porque la verdadera fe es aquella que nos hace mantenernos estables a pesar de. Vea qué difícil es cuando usted va a orar por alguien y que en realidad su fe no está fundada en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres, y que le duele un brazo, y vamos a orar por ese brazo, y lo ungen y le ponen la mano y lo rodean y lo abrazan y ya terminan de orar.
Todavía me duele el brazo, más me duele. Yo no sé si le habrá pasado a usted eso, ¿no? Pero la fe no se palpa, no se pesa por el sentimiento nuestro, sino por la confianza que nosotros tenemos en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado. Habrá momentos, y seamos honestos, habrá momentos en que veremos la gloria de Dios, hermano, el poder de Dios manifestarse. Pero habrá momentos, hermanos, donde las cosas no ocurren como a nosotros nos hubieran gustado. Pero ahí es donde debe prevalecer la fe. La batalla de fe que el intercesor va a sufrir no es por el resultado positivo que tuvo cuando clamó, sino por el resultado aparentemente negativo que está mirando. Ahí es donde tiene que seguir aferrado, creyéndole al Dios de promesas, que en realidad va a responder, que va a traer respuestas en favor de nuestras vidas y que vamos a poder ver la gloria de Dios. Ahora le pregunto, ¿cómo estamos en la condición de fe nosotros? ¿Fácilmente cedemos ante la aparente negativa de respuesta a nuestra oración? ¿O sencillamente le seguimos creyendo al Señor? Le seguimos creyendo a Él. La intercesión se aplica en todos los términos y en todos los aspectos, ya sea con alguien tan cercano a nosotros como un hijo, por ejemplo, o una hija, como alguien a quien ni conocemos, siquiera ni conoceremos aquí en la tierra, sino hasta en el cielo. Pero es ahí el mover que el Señor pone en cada uno de nosotros lo que nos hará plenamente confiados en el Señor y esperando que Él va a mover su mano de poder en favor de nuestras vidas.